De vuelta, queridos estudiantes. Les preparé este vídeo para desarrollar la unidad de hoy, ¿sí? Como le mencioné en el audio anterior, el contenido de hoy tratará sobre las celdas electroquímicas y los tipos principales de estas celdas, ¿sí? Primeramente hablaremos sobre una breve reseña histórica del origen de las pilas eléctricas y una breve introducción a las celdas electroquímicas, ¿sí? Y en las clases siguientes estaremos profundizando un poco más el contenido de esta unidad. ¿Está bien? Bueno. Dando inicio a la breve reseña histórica del origen de las pilas eléctricas, se reconoce a Alessandro Volta como el inventor y el desarrollador de las pilas eléctricas. Es por eso que la unidad de fuerza motriz del Sistema Internacional de Unidades lleva el nombre de Voltio, en su honor justamente, ¿sí? Volta fabricó la primera célula electrolítica sumergiendo varillas de cobre y zinc en salmuera que se unían entre sí, y allí descubrió que por el circuito que los unía circulaba una corriente eléctrica. Después de este invento, esta idea condujo a la pila voltaica, que se componía de disco de cobre y zinc, como lo pueden observar en la figura que se está observando en la pantalla, ¿sí? Estos iban formando pares separados por disco de franela humedecidos en salmuera y en ácido, ¿sí? Este invento llamó mucho la atención del emperador en aquel entonces, Napoleón Bonaparte, e invita a Volta para exponer las características de su invento en el Instituto de Francia. En el mismo año, la comisión de científicos validaron su invento. En dichos actos asistieron algunos científicos renombrados de la época, como Coulomb, Biot, entre otros científicos importantes, ¿sí? La pila voltaica rápidamente fue empleada por otros científicos como una poderosa herramienta de investigación. En este apartado terminamos con la reseña histórica de la pila eléctrica. Como le mencioné, iba a ser lo más resumido posible para ahorrar espacio y tiempo, ¿sí? Ahora, les voy a pedir que en el transcurso de la semana investiguen en internet alguna información en lo referente a los polos de una pila, ¿sí? Los polos negativos y los polos positivos. En la siguiente clase vamos a estar compartiendo con los compañeros las informaciones que pudieron recabarse, ¿está bien? Ahora nos adentraremos en lo que es la electroquímica, ¿está bien? Bueno, ¿qué se entiende por electroquímica? ¿Qué es una electroquímica? Es una rama de la química que estudia las transformaciones entre la energía eléctrica y la energía química, ¿sí? Una de las finalidades de la electroquímica es la de conocer las reacciones químicas que se producen entre la interfaz de un electrodo, ¿sí? De un electrodo y un electrolito, ¿sí? Las reacciones se producen en una celda electroquímica, ¿sí? Estas son consideradas celdas electroquímicas, ¿sí? Las celdas electroquímicas son dispositivos en donde transcurren las reacciones, en donde la energía química se transforma en eléctrica y viceversa, ¿sí? ¿Se entiende? Las reacciones que se producen dentro de esta celda es la de oxio-reducción, términos que ustedes seguro ya manejan, pues ya estuvieron desarrollando con la profesora Cecilia, ¿sí? Al producirse la reacción de oxio-reducción, hay transferencia de electrones entre las moléculas, ¿sí? Y estas reacciones son tan claves para la producción de la electricidad, ya que libera energía y se transforma en electricidad. ¿Se entiende? Bueno. Ahora, ¿cuáles son las partes principales de una celda electroquímica? Si podemos fijarnos en la figura, contamos con el electrodo, ¿sí? Estos electrodos son los materiales que aportan la superficie donde se desarrollan las reacciones en la celda, ¿sí? Hay dos tipos según la reacción que ocurre en la celda, ¿sí? Está el ánodo y el cátodo, ¿sí? En el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, los electrones
¿sí? Los electrones cedidos por el ánodo debe llegar al cátodo, ¿sí? Pero no a través de la disolución, sino recorriendo el cable metálico. Si observan el cablecito allí, ¿sí? Debe recorrer el cable metálico que une ambos electrodos a un circuito externo, ¿sí? Es la forma de ceder los electrones. ¿Se entiende? Bueno, la otra parte de la celda es el otro componente de la celda, son las disoluciones de electrolitos, ¿sí? ¿Qué son esos? Son disoluciones que rodean los electrodos, ¿sí? Juega un papel muy importante porque favorece la migración desde el ánodo hasta el cátodo. Luego tenemos el puente salino, ¿sí? El puente salino, que es un compuesto de una solución salina saturada de sales. Sus extremos están tapados de geles permeables para los iones, pero no así para el agua. ¿Para qué sirve? Sirve para balancear las cargas y evitar que se polaricen los electrodos, ya que los iones de la disolución al rodear los electrodos polarizan las cargas. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿cuáles son los tipos de celdas electroquímicas que conocemos? La literatura nos habla de dos tipos principales, ¿sí? La celda electrolítica y la celda galvánica, celda o pilas electroquímicas galvánica voltaica también se le denomina, ¿sí? La celda electrolítica, dentro de esta celda, ¿verdad? ¿Sí? Ocurre un fenómeno de redox no espontáneo. ¿Por qué? Porque es producido por una corriente eléctrica. Es un proceso empleado para separar elementos de un compuesto por medio de electricidad, ¿sí? Este sí o sí necesita de una fuente de energía de corriente directa. Deben estar conectados a una batería y se produce un solo recipiente, ¿sí? A diferencia de las celdas galvánicas. Y los electrodos pueden ser de grafito u otro material. En esta imagen podemos observar que la batería actúa como una bomba que empuja los electrones hacia el cátodo y los retira del ánodo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿en qué consisten las celdas galvánicas? ¿Sí? ¿Cómo funciona? En esta celda, las reacciones se producen espontáneamente, a diferencia de la electrolítica, ¿sí? Los electrodos están físicamente separados para que haya una migración de iones a través del circuito externo, como pueden observar en la figura. ¿Se entiende? Los electrolitos deben ser de metales y se transforma la energía química en energía eléctrica por diferencia de potencial. Es decir, uno de los reactivos debe oxidarse, o sea, pierde electrones, y el otro debe reducirse, ganancia de electrones simultáneamente. ¿Se entiende? Bueno, se puede colocar un foco o un conductímetro en los alambres que se comunica con los electrodos para medir la corriente, ¿sí? Se suelen emplear en pilas alcalinas, las baterías recargables de litio que se basan casi en el mismo principio, las que se usan en los aparatos celulares, relojes y otros dispositivos, como así también en baterías de plomo de los automóviles, entre otros variados productos, ¿sí? Esos son ejemplos temáticos nada más, ¿sí? Bueno, entonces, a modo de concluir la clase, podemos decir que la electroquímica estudia los fenómenos químicos, ¿sí? Que producen la electricidad o las transformaciones químicas que ocurren en presencia de la electricidad. Existen dos tipos de celdas galvánicas y las celdas electrolíticas, ¿sí? En las celdas galvánicas, los electrodos están conectados por un circuito externo a un conductímetro para indicar la producción de electricidad, ¿sí? Como podemos observar en este gráfico, ¿sí? Sirven para acciones diarias como utilizar la electricidad, ¿sí? Y en las celdas de electrólisis, los electrodos están conectados a una fuente, ¿sí? A una fuente de corriente directa. Sirve para formar distintas sustancias que empleamos cotidianamente. Les voy a pedir que
realicen o anoten esto en sus apuntes y puedan completar en el transcurso de la clase, en el transcurso del horario, ¿sí? Que entiende por electroquímica con base a las exposiciones que estuve desarrollando, ¿sí? El siguiente ítem es identificar las características principales que diferencian las células electroquímicas y las electrolíticas, ¿sí? ¿Se entiende? Y por último, escribir el nombre de cada una de las partes que constituye una celda electrolítica, ¿sí? Y una vez que terminen sus apuntes, van a estar remitiendo otra vez al grupo de WhatsApp como vienen haciendo con la profesora Cecilia. Yo estaré chequeando quiénes entregaron y quiénes no, para ir acumulando puntos para las evaluaciones finales, ¿sí? Una vez que terminen, le estaré remitiendo un enlace para que puedan asentar su asistencia a clases y otro enlace para que puedan expresar si existen algunas dudas. Entonces, de esa manera ir aclarando ciertas dudas que pudieron haberse generado en el transcurso de la clase. Bueno, gracias chicos.